No los nombro, pero son unos cuantos. Gracias por estar ahí. Bueno, el Ateneo de hoy va a ser complicaciones de angioplastía coronaria. Va a hablar la doctora Greenfeld al principio y después va a haber dos casos. Uno de la región litoral de Santa Fe, el doctor Alberto Lichieri, y otro de la región noroeste de Misiones, el doctor Ernesto Duarte. Contamos con un panel de expertos, el doctor Alejandro Palacios, el doctor José Álvarez, el doctor Rodríguez, Juan Fernández, para estar. Y las preguntas, por supuesto, de todos ustedes. Sí, al final el laboratorio RAFO va a hacer una presentación, allá están todos en cadena para nosotros. Les pido por favor que cada uno que quiera hacer una pregunta tiene que ser siempre con micrófono, pues estamos conectados con toda la gente que únicamente nos escucha si tenemos el micrófono, así que levantan la mano y les acercamos el micrófono. Doctora Liliana Greenfeld, somos todos oídos. Bueno, es un gusto estar con ustedes, es un gusto encontrar gente joven que haga cursos y que haga cursos y que quieran elevarse académicamente. Esto es muy importante, y no me refiero a la primer fila, que de jóvenes no hay ninguno, sino que me refiero a la segunda fila para atrás. No, usted doctora, sí, perdón, pero bueno, usted era la presentadora. Yo les quiero comentar algunas cosas interesantes que me parecen a mí a lo largo de mi carrera en hemodinamia, que empecé hace muchos años, y creo que esto de interactuar con la industria es muy importante. Hoy en día la mayoría de los ensayos clínicos y los progresos de la medicina vienen muy avalados por la industria farmacéutica y la industria de dispositivos y hoy en día la industria informática, ¿no es cierto? Y de grandes aparatos. Entonces creo que esto el colegio nos enseña a interactuar y que es muy importante porque en este sentido nos ayudan a que podamos hacer todas estas cosas y nos acercan medicamentos que benefician enormemente en la mayoría de los casos a nuestros pacientes. Así que quiero con esto agradecerles, quiero decirles que no tengo ningún conflicto de interés, yo no cobro ningún peso por RAFO, no tengo ninguna acción de RAFO, me gusta el laboratorio, pero no tengo nada que ver con RAFO. Creo que alguna vez me pagaron algún pasaje a algún congreso, como cualquiera de ustedes, cualquier cosa, pero digamos, alguno, yo debo viajar 7, 8 veces por año y RAFO no es mi principal sponsor. Así que quiero decirles que no tengo ningún conflicto de interés respecto de esta charla y respecto de este laboratorio. Bueno, complicaciones, yo en honor a esto, como se presenta una droga que a mí siempre me interesó mucho, que es la vivalirudina. ¿Por qué? Porque van a ver a lo largo de mi charla, espero demostrarles que la vivalirudina es una de las muy buenas drogas que existen hoy para la angioplastía coronaria, periférica y muchas otras cosas más que vamos a ver durante mi charla. Bueno, entonces esto me gustó mucho tomar este tema y ayudarlos a que esta droga que es tan cara podamos utilizarla si podemos ver que se pueda poner en el Vademecum nacional. ¿Puedo pasar los diapositivos de acá? ¿Listo? No. Ahí yo llego. Hasta casi sin anteojos. No. Sin anteojos no. A ver, ¿con cuál? ¿Con este? ¿Con este? Ahí está, listo. Bueno, estas son las tendencias temporales de procedimientos en Estados Unidos. Como siempre, ellos son los que tienen los enormes números por los cuales nosotros podemos sacar nuestras estadísticas y saber hacia dónde se está dirigiendo la práctica. Lamentablemente el colegio hoy no tiene una muy buena estadística, pero esperemos que lo tenga en los próximos años. Y el colegio ha sido uno de los importantes centros latinoamericanos que reportaba sus números. Pocos países del mundo en desarrollo, digamos, reportan números. El colegio reportaba y volverá a reportar números seguramente en cuanto pueda acomodar algunas cosas. Pero como ustedes ven, la coronariografía, que es esto de acá arriba, se lleva la mayor parte de los estudios diagnósticos de intervencionismo. Lamentablemente esta caída la conocemos todos y esto es donde está en este momento el estudio diagnóstico y acompañando a eso
Tenemos la angioplastía, que también, si bien sigue siendo la número uno, la angioplastía coronaria, de lo que es el intervencionismo cardiovascular, pero también los cirujanos han bajado, aunque la de PDT de los cirujanos es menor que la nuestra, ellos están cayendo menos, pero están cayendo también. Es decir, que hay un reacomodamiento de la práctica que sería interesante de verlo. Yo, como les decía, en esta charla voy a hablar un poco dedicada bastante al sangrado. ¿Cuáles son los predictores de mortalidad en angioplastía? Y esto es un registro nacional, Cardiovascular Data Registry, es como ustedes ven, casi 600.000 pacientes. Entonces, ¿cuáles son los predictores de mortalidad? Bueno, los síndromes clínicos sigue llevándose el premio, el infarto agudo, el sexo femenino, los pacientes de más de 70 años, y los diabéticos son los que se llevan el premio de mortalidad en todos estos procedimientos. Hay varios índices y varios scoring que se han hecho, y ustedes vean que en estos scoring, por ejemplo, el sangrado no figura. Sin embargo, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta en esta charla general. Recordar, por supuesto, el shock cardiogénico es obvio, pero si el paciente tuvo insuficiencia cardíaca, es un factor de riesgo muy importante. Que tenga enfermedad vascular periférica, que tenga enfermedad crónica pulmonar, que tenga disminución del filtrado glomerular. Este es otro tema que yo creo que el colegio en algún momento seguramente lo debe tratar mucho, pero que debemos insistir que estas cosas tendríamos que controlarlas, porque así podemos ver, no nos asombramos cuando algún paciente tiene alguna complicación y que esta complicación termina en algo fatal, porque todos estos pacientes tienen un aumento de la incidencia importante de la mortalidad. Y cuanto más alto sea el score, entonces la predicción de la mortalidad es mucho mayor. Estas son las complicaciones más frecuentes, pero yo en realidad lo que les voy a contar hoy es sangrado. Porque si tuviera que hablar de todo esto, necesitaríamos una charla de por lo menos 1 hora, 1 hora y media. Como me toca unos 20, 25 minutos, decidí que en honor a nuestro sponsor, que nos trae una droga que estamos todos deseando que llegue a la Argentina y que se pueda usar, porque en la Argentina estaba, pero hasta ahora la podíamos usar muy poquito, yo voy a hablar del sangrado. El sangrado, vamos a ver cuál es el impacto pronóstico del sangrado, y como ustedes ven, esto es del estudio Horizon, donde es un estudio de infarto agudo de miocardio, donde se usa bivalirudina versus heparina con 2B3A, que es un poco la combinación que más se usa en Estados Unidos y en Europa para lo que es infarto agudo de miocardio. Entonces, como ustedes ven, en los primeros, gracias, en los primeros 30 días, fíjense ustedes que las posibilidades son la razón de riesgo es 6 veces más el paciente que sangró que los pacientes que no sangraron, que no tuvieron sangrado mayor. Y esto se prolonga a los 12 meses, y como si esto fuera poco, sigue prolongándose hasta los 3 años. O sea, que el sangrado, no cabe duda, que el sangrado mayor es un factor de riesgo de mortalidad muy importante. Sigo nuevamente lo mismo, lo que vimos antes era de un ensayo clínico, esto es del mundo real. Como ustedes sabrán, el registro GRACE, que en la cual Latinoamérica, estaba el doctor Gurfinkel justamente en este ensayo clínico, el registro GRACE, que es de la vida real. Fíjense ustedes que los pacientes que tienen sangrado intrahospitalario tienen una mortalidad, ¿a cuánto es acá? 180 días, de más o menos un 32% versus menos de un 10% de los pacientes que no sangran. Entonces quiere decir que el sangrado de ustedes, donde lo busquen, ustedes vayan mirando que yo les presento números muy importantes, ¿no? Acá estamos hablando de 40.000 pacientes, o sea que esto no es obra de la casualidad. Y esto es interesante porque uno dice, bueno, el reinfarto tiene 9 veces más mortalidad. Es decir, si el paciente tiene un reinfarto, se muere 9 veces más.
Sin embargo, el sangrado tiene nada más que 5 veces más. Pero las muertes atribuibles quiere decir no solamente el hazard ratio, sino también la frecuencia. Entonces, de cada 100 pacientes que tienen sangrado, se muere 21. De cada 100 pacientes que tienen reinfarto, se mueren 8.9. ¿Está bien? Entonces, quiere decir, perdón, dije mal. Es decir, es atribuible al infarto 9 de cada 100 pacientes y 21 de cada 100 pacientes. Lo dije exactamente al revés, no, dije algo parecido. Los pacientes que sangran tienen más eventos isquémicos. ¿Por qué se mueren? Si uno los puede transfundir, etcétera, podría ser. Sin embargo, los pacientes que tienen sangrado tienen mucho más eventos isquémicos, como ustedes verán, isquémicos compuestos, isquémicos de infarto de miocardio y la trombosis del stent. Es los que tuvieron sangrado versus los que no tuvieron sangrado. Nuevamente, el impacto del sangrado en la mortalidad intrahospitalaria cuando se tiene que descontinuar, porque cuando el sangrado es mayor, hay que descontinuar entonces la terapéutica antiagregante plaquetaria. Entonces, si uno descontinúa la aspirina, si uno descontinúa las tienopiridinas, si uno la heparina de bajo peso, etcétera, entonces a ese nivel, cuando uno tiene que descontinuar la terapéutica, entonces la mortalidad intrahospitalaria aumenta en forma muy significativa. Este diapositivo seguramente, perdón, este diapositivo seguramente ustedes lo han visto varias veces, ¿no es cierto?, que está en el libro de Bramwell, pero no por eso es menor. El sangrado mayor, ¿qué es lo que sucede con el sangrado mayor y los mecanismos que influyen en la mortalidad? Es que los pacientes se transfunden, que da inflamación, aumenta la mortalidad, se descontinúa el tratamiento, trombosis del stent, hipotensión, isquemia, etcétera. Todo esto aumenta la mortalidad. Bien, bueno, así que estas son las causas por las cuales uno puede decir que aumenta la mortalidad el sangrado. La incidencia de sangrado, ¿cuáles son los factores que influyen en la tasa de sangrado? Bueno, el síndrome clínico es fundamental, ¿sí? La angioplastía es urgente, pero es selectiva, es decir, es un mix. Esto básicamente, esto es el Replace 2, como ustedes recordarán, era básicamente angioplastía electiva. La mortalidad, la presentación del sangrado y la mortalidad de estos pacientes, entonces están, fíjense ustedes, 0,7, cuando es síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ACT, el Acuity, esto también nuevamente es con vivalirudina versus heparina 2B3A, y el IAM con ST en el Horizon, que es la misma combinación, 3.600 pacientes, el sangrado, fíjense, con ST aumenta en forma significativa y como vimos esto es directamente relacionado con la mortalidad del paciente. Ahora también otra de las cosas que hacen a la incidencia del sangrado es cómo uno lo define al sangrado. Si uno define al sangrado en forma muy light, entonces eso va a tener una incidencia altísima. Si uno lo define en forma demasiado estricta, la incidencia del sangrado va a ser menor. Y no hay acuerdo. Todos estos ensayos clínicos, todos, el TIMI, el GRACE, el ES, el Plato, todos proponen su forma de evaluar el sangrado. Creo que en esto tendría que haber algún consenso, que no lo hay, que tendría que haber un consenso en cuál de ellos está la mejor definición. El Academic Research Consortium, que se hizo hace poco, lo que hace acá es una cosa clínica nada más, entonces describe sin sangrado, sangrado que no motiva consulta médica, es decir, esto es, una vez que el paciente sangró, cuál es la gravedad, y el Research Consortium le dice más o menos cuál podría ser y cuál es la gravedad, fíjense ustedes, posiblemente fatal, pacientes con transfusión de 5 más unidades, es decir, en la medida que uno va progresando, estos son sangrados más graves. En cambio, el Crusade, que es en este momento uno de los que más se está usando, lo que hace es ver cuáles son los pacientes que tienen posibilidad o mayor riesgo de sangrado. Los pacientes que tienen mayor riesgo de sangrado son los anémicos, como dijimos antes, los que tienen bajo filtrado glomerular, los que tienen frecuencias cardíacas altas, según la presión sistólica para un lado o para el otro, exceso o defecto,
que tengan enfermedad vascular, que sean diabéticos, signo de insuficiencia cardíaca y el sexo. Y acá entonces, acá tienen los scores de bleeding que habla el Crusade, para los cuales entonces uno puede definir la mortalidad. Pero, a ver, nosotros ¿nosotros qué hicimos? Disminuimos la incidencia de estentrombosis y les dimos a los pacientes, o les damos, aspirina, clopidogrel, cada vez mejores. Estos son todos estudios, ¿no es cierto? El clopidogrel con el COMIT, que esto lo hicieron en China, el prasugrel, el ticagrelor, cada vez tenemos mejores drogas. Esto aumenta el sangrado y esto, el beneficio es que disminuye los eventos isquémicos. Entonces uno tiene que tratar de ponerse en algún nivel de conocer qué paciente es y tratar de hacerlo lo más personalizado posible. ¿Cómo se previene el sangrado? Primero, es interesante identificar los grupos de riesgo, como ya los dije. Edad, el sexo, la función renal, la anemia. Estos son todos riesgos importantes o que catalogan al paciente o que clasifican al paciente como factor de riesgo de sangrado. Ahora, fíjense una cosa, de acuerdo a la elección de las drogas, este es un trabajo bastante interesante, en los cuales fíjense ustedes que el sangrado ha disminuido. Ha disminuido el sangrado total. Estamos hablando, esto es lo que decía, ¿no? Los datos, el registro de datos, pero es para angioplastía coronaria, ¿eh? Entonces, esto es para la angioplastía electiva, es decir, son casi 600.000 pacientes en los cuales, como ustedes ven, cuando tienen lo que se va y lo que se bajó en forma significativa fue lo del acceso. El sangrado del acceso bajó en forma significativa y lo tienen acá, que va una P de 1 en 1000. Ahora, lo que no bajó fue el non-access site bleeding. Eso no bajó, es decir, el sangrado general no ha bajado. Hay que buscar drogas o cosas que nos haga, hemos puesto un montón de cosas y ahora les voy a mostrar el porqué. Y entonces esto acá, una de las cosas interesantes que seguramente le va a interesar a la industria, es que justamente con esto, acá tenemos que pareciera haber una coincidencia, y esto es del mismo grupo, no es un emparche, sino que esto está publicado de esta forma. Hay una de las causas es que el uso de la bivalirudina va aumentando cada vez más en pacientes de angioplastía electiva, y justamente los pacientes que tienen 2B3A son los que van disminuyendo, inclusive la mezcla de bivalirudina con 2B3A, ustedes ven que es un número muy, muy pequeño. Pero lo interesante de esto es que una droga que disminuye el sangrado, como lo vimos recién, y lo vamos a ver un poquito más, va en aumento en lo que es angioplastía electiva, en lo que es también angioplastía del infarto, de angina inestable y de infarto agudo de miocardio. También la bivalirudina está aumentando, y justamente lo que es la combinación con 2B3A, que es altamente sangrante, va disminuyendo, y la bivalirudina, como ustedes saben, en el Horizon lo que hizo fue compararse con 2B3A más heparina, que es lo que se usa en estos casos. Y fíjense ustedes que globalmente, en el infarto agudo de miocardio, estamos hablando de 267.000 pacientes, estos son números muy importantes. Justamente el sangrado global aumentó, sin embargo, el que es el de no sitio de punción aumentó en forma significativa. Quiere decir que estamos muy bien nosotros, los hemodinamistas, tratando el sitio de punción. Sin embargo, no estamos bajando el sangrado de los pacientes que... Y ahora vamos a hablar del tema, doctor. Exactamente. Entonces, la prevención del sangrado, acá viene lo que dice el doctor. Fíjense que en este registro, que es la parte action que le llaman, infarto agudo de miocardio, ¿cómo tratan el infarto agudo de miocardio? En cuanto a la elección de las drogas. Nada. No se asombren mucho de Estados Unidos. Nada, 8.3%. Heparina no fraccionada y heparina de bajo peso, 11, 9,6. Bivalirudina, 8.9. Esto estamos hablando de todos los pacientes en general que tienen infarto agudo de miocardio. Ahora, fíjense ustedes, lo interesante es que los pacientes con infarto agudo de miocardio, fíjense cómo se usa. Yo creo que esto
estos 2 o 3 diapositivos son para quedarse charlando un rato, porque la heparina no fraccionada, el infarto agudo es lo que mayor se lleva. Ahora, fíjense ustedes, uno diría en la bivalirudina uno lo usa básicamente en la angioplastía primaria. Sin embargo, fíjense ustedes que en la angioplastía hay un porcentaje de pacientes que se usa bivalirudina y en los que son fibrinolíticos también hay un porcentaje que se usa. 12% versus un 17%. Estos pacientes le hacen angioplastía y estamos hablando sobre 42.000 pacientes. ¿Está bien? O sea que en Estados Unidos esto está fuera de lo que es los estándares de uso, pero de todas maneras se está utilizando la bivalirudina porque realmente ha probado disminuir el sangrado. De todas maneras, esto es interesante nuevamente, sin elevación del ST, la nada sigue siendo el 8, pero fíjense que la bivalirudina tiene 7.1. Está más bajo que no le den nada. Por supuesto, la heparina no fraccionada se lleva el premio y la fraccionada baja un poquito el sangrado. Nuevamente, fíjense ustedes cómo en Estados Unidos, ustedes se acordarán que la no fraccionada era esto, y ahora está la fraccionada en los no ST, donde se eleva un número muy importante. Nuevamente la bivalirudina, 17%, y en los conservadores, esto es, pacientes sin ST, igual se les está administrando casi un 10% de bivalirudina. Así que creo que estos datos son interesantes. La adecuada elección de las drogas, nuevamente, se trata solo de reducir el sangrado. Bueno, esto es otra cosa interesante. El Horizon mostró que a 3 años la mortalidad cardíaca disminuyó en forma significativa si uno le da bivalirudina o le da heparina al paciente. O sea que baja un 44%. Tiene una reducción de un 44%. Y fíjense ustedes que el sangrado mayor, esto es bivalirudina y esto es lo que sangraron versus lo que no sangraron. O sea que no tengo que hacerles números, las curvas hablan por sí solas y la P es altamente significativa. Ahora, lo que es interesante en esto, estos pacientes todos sangraron, todos sangraron. Sin embargo, la mortalidad es mucho más baja en aquellos que se le dio bivalirudina que en los que se le dio heparina más 2B3A, que no es explicada por la droga, ni por el sangrado, porque estos sangraron todos. En cambio, y la mortalidad, por supuesto, nuevamente, sin sangrado, es heparina y bivalirudina, eso nuevamente da también significativo. Y entonces lo que dice Greg Stone en algún momento es que la mitad de la reducción de las muertes cardíacas ocurrieron en pacientes sin sangrado. Entonces que hay algo más allá que eso, que redujo la mortalidad más allá de disminuir el sangrado y la trombocitopenia. O sea que hay algún mecanismo distinto que está mejorando la sobrevida de los pacientes que tienen, a los cuales se les administra bivalirudina. Sangrado mayor, nuevamente, evitar la sobredosis. Las mujeres sangramos más siempre. Le nos den o no nos den las glicoproteínas 2B3A. Pero fíjense ustedes, casi el 50% de las mujeres tenemos exceso de dosis de medicamentos. Y estamos hablando de medicamentos como el 2B3A. Por eso es que el sangrado en las mujeres es mucho mayor porque sangramos más, aunque no nos den 2B3A, pero una de las causas que se puede corregir, otras que no sabemos cuáles son, pero unas que se pueden corregir es justamente casi 50% de mayor dosis. Nuevamente, como decía acá el doctor Rodríguez, una de las cosas importantes no es solamente mirar las dosis de la medicación, sino ver justamente los accesos. Y el acceso radial ha sido uno de los grandes ganadores en todo lo que es la disminución del sangrado y disminución de complicaciones de este tipo en pacientes a cuales se le va a hacer angioplastía coronaria. Y él es, sobre todo, sí. Acá lo que dice el doctor Rodríguez, para los que no escucharon, sobre todo los del infarto agudo de miocardio. ¿Está bien? Esto es absolutamente así. Y entonces acá, fíjense ustedes cómo ha aumentado el porcentaje de uso de radial en pacientes a los cuales se les va a hacer, por supuesto, una angioplastía coronaria. Y otra de las cosas que
tenemos que tener en claro es que el éxito del procedimiento es lo mismo y lo que disminuye enormemente, casi la mitad, más de la mitad, perdón, es el sangrado de estos pacientes. Creo, otra de las cosas que recuerden, y vamos a ir un poquito más rápido, es que acordémonos de no mezclar drogas. Si le damos vivalidudima, no agreguemos 2B3A. Ahí es donde ahí estamos, si bien estamos mejor que con la heparina, más el 2B3A, igual se pierde el beneficio justamente de evitar el sangrado. El manejo de estos pacientes, esto también es muy interesante, está algo recientemente publicado, que es el Bleeding Avoidance Strategies, y entonces ellos dicen los tapones de la femoral, la vivalirudina y el acceso radial. Si no hay ninguna de estas estrategias, los pacientes sangran mucho más y por supuesto las mujeres siempre sangramos mucho más. Si tiene alguno, aunque sea uno, de estas estrategias para disminuir el sangrado, y en última instancia, si podemos hacer una combinación de estrategias, ahí es donde realmente vamos a encontrar, como decía el doctor Rodríguez, la radial más la vivalirudina es la que le lleva el premio, pero enormemente la distancia es altamente significativo en cuanto a disminución del sangrado, y si disminuimos el sangrado, disminuimos significativamente la muerte. Conclusiones: ¿cómo reducir el riesgo de sangrado? Bueno, primero hay que tratar de definir qué paciente tenemos para definir qué tipo de angioplastía. ¿Es una mujer? ¿Es añosa? ¿Tiene insuficiencia renal? ¿Qué le vamos a poner? Miremos, ¿tiene alto riesgo de sangrado? Y a lo mejor no hay que ponerle un dragelutinsten, porque va a tener una terapia doble muy prolongada. Hay que evitar la sobredosis, hay que extender la doble antiagregación en el menor tiempo posible, sobre todo los que tienen riesgo de sangrado. La prevención del sangrado en el sitio de punción, como dijimos, acceso radial, menor tamaño posible de introductor, pronto retiro de introductor, dispositivos de cierre percutáneo, todas cosas que nosotros, muchas de ellas las conocemos, como el dispositivo de cierre percutáneo, pero el costo es casi prohibitivo, no lo paga casi nadie, alguna obra social lo está pagando. Y el manejo del sangrado, recordemos, el sangrado menor, no interrumpir tratamiento, a no ser que sea persistente, no interrumpamos inmediatamente. El sangrado mayor se interrumpe o neutraliza la antiagregación y anticoagulación, a menos que el sangrado pueda ser controlado. Tenemos un sangrado arterial, si lo tienen que suturar, sutúrenlo, pero preferible suturar una femoral y no suspender la antiagregación plaquetaria. Y las transfusiones en pacientes inestables o con hematocritos por debajo de 25% o hemoglobinas menores de 7 gramos. Creo que con esto estoy terminando exactamente. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, gracias, doctora. ¿Alguna preguntita, doctora, antes de continuar? Bueno, laboratorio... ¿Dónde está? Ah, está. Bueno, continuamos con la charla adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mariela González, soy la gerente de línea de cardiología. Agradezco a la doctora Liliana Greenfield por el tema y también a la posibilidad que me da el CASI para presentar lo que es el laboratorio RAFO y el portfolio de productos. El laboratorio RAFO, aparte de ser un laboratorio nacional, cuenta planta en Estados Unidos. Tiene más de 110 años en Argentina y mejor performance dentro de los primeros 15 laboratorios. Hoy estamos en el puesto número 6.
Esta sería una de nuestras plantas. Tiene en total, en toda Latinoamérica, tiene 7 plantas. 2 de las más importantes se encuentran en Argentina. Tiene la planta de San Juan, que hace poquito se refraccionó y se agrandó, tiene 17.889 metros cuadrados, y será una de las más grandes plantas de producción de sólidos. Produce 2 millones de comprimidos diarios. A su vez, para la provincia de San Juan, es la segunda planta que tiene mano de obra. Digamos, la primera es la industria minera y la segunda sería la planta de Rafo. En el 2011 se adquirió la planta de Sandoz, que es inyectable y sólidos. La planta de San Juan es oncológicos y sólidos. Este es inyectable y sólidos oncológicos con un área de 9.442 metros cuadrados. Contamos más de 115 productos de la más alta calidad técnica y tiene más de 250 presentaciones. Cuenta con 1.500 empleados en todo el país, donde el área comercial es de 44%, el área administrativa de 14% y el área de investigación y desarrollo del 42%. Esto sería nada más que lo que es Rafo Argentina. Si nosotros sumamos todo lo que es Latinoamérica, tiene 6.600 empleados. Posee una fuerza de venta integrada por 235 APMs y 22 gerentes de distrito. Es la tercera fuerza de venta más importante de todo el país. Cuenta con licencias de laboratorios, cuenta con licencias de diferentes laboratorios. ¿Por qué mostramos esto? Porque los laboratorios, para dar las licencias, nos hacen cumplir con todas las normas de calidad, tanto americanas como europeas. Ahí están todos nuestros licenciantes con los diferentes productos. Y acá están las áreas terapéuticas en donde participamos: línea cardiología, gastroenterología, oncohematología, urología, neurociencia, ginecología, vía respiratoria, dermatología, osteoarticular y OTC. Dentro de lo que es la unidad farma, no oncología, hematología, las 3 líneas de mayor peso es osteoarticular, neurología y la línea cardiología. Lo de venta libre, sería arotina, todos los productos de venta libre. La misión que tiene la línea de cardiología es crear y fortalecer vínculos a largo plazo, brindándole al médico soporte y formación académica, y con una cartera de productos de alta calidad para el paciente y múltiples opciones terapéuticas. Esto sería, digamos, la misión de la línea de cardiología. La línea de cardiología cuenta con 2 ramas las más importantes, y después actuamos también en lo que es antiagregante. Tenemos la línea de hipertensión, que acá tenemos todos los productos: Alpartán, que es Valsartán, de 80 y 160 miligramos, Alpartán D, que es Valsartán hidroclorotiazida, Navila, que es el Nebivolol, el beta bloqueante, Noster, amlodipina y Valsartán, y Noster D, que lo lanzamos hace 2 días, que es amlodipina, Valsartán y hidroclorotiazida. Esta sería una pata muy importante para lo que es la línea, que es el mercado de hipertensión. También tenemos la línea de hipolipemiantes con sus productos: Redusterol, que es simvastatina, el Redusterol Duo, que es simvastatina con ezetimibe, el Colmibe, que es atorvastatina y ezetimibe, y Lipifen, atorvastatina. Y quizás un producto seguramente conocido por ustedes, el Nabratin, que es el clopidogrel, 75 miligramos. Quizás nosotros estamos acá para presentar, ahora se lanzó el antitrombótico, Amuprux, como habló la doctora Liliana, la Vivalirudina, 250 miligramos, y realmente el uso ustedes lo conocen. Quizás lo que quiero destacar, algunos puntos de importancia del producto, que ya estuvo hablando la doctora Liliana Greenfield: menos sangrado, menos riesgo, si lo comparamos con heparina o con heparina y 2B3A, menos mortalidad cardíaca, más tasa de empleo en lo que es infarto de miocardio con elevación del cemento ST y sin elevación del cemento ST en USA, más beneficio clínico neto, Sí, buenas tardes, mi nombre es Guillermo Martino. Yo quería preguntarle a la doctora Greenfield y al panel, en un paciente con angioplastia de rescate, habitualmente, ¿qué terapéutica coadyuvante utilizan?
¿Qué coadyuvancia utiliza? Aparte de, si nosotros en la angioplastía de rescate, depende del tiempo que haya transcurrido y depende en qué situación llega el paciente, pero en general, en un momento dado usábamos mucha vivalidina como coadyuvante. Usamos muy poco 2B3A. No es que no me guste el 2B3A, pero me parece que esto es una buena combinación y suple a la combinación de heparina más 2B3A. Pero en las angioplastías de rescate, insisto, depende cómo esté el paciente. Si el paciente, a pesar del trombolítico, llega con dolor y supradesnivel del ST, que es un verdadero rescate, ¿no? Porque está con ángulo el paciente, entonces en ese momento nosotros le hacemos una dosis mínima de heparina como para comenzar como si fuera un cateterismo, y si el paciente tiene una carga trombótica muy fuerte, entonces en ese momento le damos 2B3A. No usamos la vivalirudina, porque justamente la vivalirudina juega un importantísimo papel en pacientes que la carga trombótica no es tan elevada. Cuando es tan elevada, a veces ni el 2B3A te la... No sé, Alfredo, sí. No, bueno, vos llamas angioplastía de rescate al señor que le hiciste fibrinolíticos y fracasó. Eso. Nosotros sí, y tenés la indicación de abrirle la arteria porque nosotros usamos glicoproteína 2B3A. Te diría en el 100% de los casos, además de la angioplastía, obvio. El paciente durante la angioplastía queda con glicoproteína 2B3A. Acá el doctor Sapino pregunta para la doctora Liliana Greenfeld, saber si ellos combinan 2B3A y en qué dosis junto a la vivalirudina en los síndromes coronarios agudos de alto riesgo. No, eso es lo que justamente no debe hacerse. La combinación de la vivalirudina con el 2B3A no tiene ningún beneficio respecto de la heparina más 2B3A. Entonces, es decir, uno a priori no lo va a hacer. Ahora, perdón, si uno tiene un paciente en el cual empieza le dio la vivalirudina y empieza con trombo intracoronario, tiene mucho trombo intracoronario, uno puede darlo exactamente igual a la heparina. Lo único es que no hay beneficio. Entonces, ¿para qué uno va a usar una droga? Aumenta el sangrado. Sí, se aumenta el sangrado, pero no aumenta el sangrado respecto del 2B3A más heparina, no lo aumenta. Aumenta respecto a la vivalirudina solo. Eso es lo que no hay que confundir. No aumenta el sangrado respecto. Pero entonces estás gastando una droga carísima para una cosa que sabes que no le va a hacer beneficio al paciente. Entonces, hay que decir, justamente la vivalirudina es antes de esto, antes. Por eso yo estoy medianamente de acuerdo con lo que dijo Alfredo. Si el paciente tiene mucha carga trombótica, nosotros lo que hacemos es mirarlo primero en la de rescate. Miramos, por ahí tenés muchos rescates en que el paciente ya está con muy poco dolor, etcétera, que la carga trombótica no es tan alta. Pero generalmente lo que uno ve en el rescate es que la carga trombótica es alta. Tengo otra pregunta. No, yo quería hacer un comentario. Estamos hablando de anatomía. Habría que ver también cuadro clínico o localización del infarto. Si es un rescate de una angioplastia fracasada post-trombolítico de una coronaria derecha en un paciente mayor, tendría mucho cuidado con el aumento del riesgo de sangrado, porque ya es una población de alto riesgo de sangrado. Usaría todas las dosis o todos los medicamentos para bajar la carga de trombo si es un paciente que tiene un infarto anterior y siendo un poco más joven. Entonces, donde hay mucho que rescatar con poca chance de complicación. Eso lo que dijo Alejandro es muy importante. Y yo agregaría una cosa más, por ejemplo, la combinación de 2B3A en determinado tipo de paciente. Por ejemplo, un paciente que viene tomando prasugrel. Nosotros hemos tenido mala experiencia de asociar el prasugrel con glicoproteína 2B3A. El riesgo de sangrado es alto. Así que yo coincido 100% en lo que dijo Alejandro, estrategizar los pacientes.
Hay dos preguntas del interior. Yo hago de la voz del interior, soy yo. El doctor Duarte pregunta si dosan fibrinógenos postrombolíticos antes de entrar a la sala de hemodinamia. No. ¿Hay alguien que lo dosa? No, nadie lo dosa. No. Está bien. Me parece que no tiene sentido dosar fibrinógeno antes del ingreso a la sala. El fibrinógeno tiene sentido de dosarlo si cuando yo quiero retirar introductores 1 o 2 días después para ver qué posibilidad de bajo riesgo de sangrado tengo cuando finalizo la angioplastia, pero al comienzo. El doctor Alfredo Bravo pregunta si la imagen angiográfica ayuda a tomar la decisión del uso de la bilirrubina. Yo creo que, Alfredo, ¿cómo estás, Liliana? Creo que lo contesté, digamos, cuando el paciente tiene una carga trombótica habitual en lo que es un infarto agudo o un síndrome isquémico, ahí no hay problema, la bivalidad tiene un efecto excelente. Cuando tenés una gran carga trombótica, ahí uno tiene que pasar al 2B3A y cualquiera de ellos dos. Sí, la ventaja de la bilirrubina sobre la combinación de heparina 2B3A está en la disminución del sangrado, básicamente no en una mayor efectividad sobre la carga trombótica, así que no tendría sentido. Pregunta acá ¿Nadie? Bueno. ¿La misma? ¿Ninguna pregunta, Inicio? ¿Alguna pregunta más? Del interior no hay ninguna pregunta. Bueno, pasamos a los casos clínicos. Doctor Alberto Lichieri, ¿está en línea? Sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ya podés empezar. El doctor es de la región del Litoral de Santa Fe. Va a presentar el primer caso clínico. Adelante. Yo quería agradecerles, saludarlo a todos los colegas y amigos que se encuentran ahí. Y realmente para nosotros ha sido un placer que nos hayan invitado. El caso nuestro es obviamente una complicación, la va a presentar un colega que trabaja con nosotros desde hace mucho tiempo, que es el doctor Matías Dalos. Lo va a presentar él porque él realizó el procedimiento junto con Cecilia, que se encuentra ahí en el auditorio. Así que yo nuevamente agradecerles y lo dejo con Matías, que les va a presentar el caso. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien desde allá. Sí. Bueno, perfecto. Entonces empezamos con el caso clínico. Bueno, se trata de una mujer de 80 años con antecedentes de hipertensión arterial y dislipemia, que tiene antecedentes de hace aproximadamente de 5 meses de dolor de pecho progresivo. El cardiólogo clínico, previo a la realización de la CINE, le solicita un estudio de perfusión miocárdica de esfuerzo, que como ven en la imagen, evidencia una importante isquemia, una importante y clara isquemia en la cara anterior. Pasamos al caso 2. Ernesto Duarte, ¿estás? Hola, sí, buenas tardes. ¿Se escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Pasamos a tu caso porque hay un problema de conexión con Santa Fe. Bueno, te agradecemos por estar y por participar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al CASI por la invitación a este centro. Bueno, yo también quería saludar a la gente del CASI y agradecer, como le dije, nuevamente a todos esta invitación. Nuestro caso es un caso también de una complicación de una angioplastia coronaria. Voy a presentar el caso. Es un paciente de 64 años, hipertenso, diabético tipo 2, cardiopatía isquémica, con un antecedente de una angioplastia en la coronaria derecha en el año 2001. El paciente evoluciona con ANGOR, clase funcional 2, en el 2000, perdón, acá tengo que aclarar que la fecha es 2011 y no 2010, y posteriormente, en el 14 del 8 de 2011, el paciente presenta un infarto inferior que fue reperfundido con estreptoquinasa con criterios de reperfusión y derivado a nuestro centro para hacer una coronariografía postrombolítica.
El electrocardiograma del paciente tenía una secuela en la cara inferior y T negativa en la cara inferior y lateral, incluso en la cara dorsal. La radiografía de tórax del paciente tenía un índice cardiotorácico aumentado. Lo llamativo del laboratorio, que la CPK era de 2447 y la MB 266. Dato a destacar nada más. Durante la internación, esa misma internación presenta un episodio de fibrilación auricular que es revertido farmacológicamente. El tratamiento que se le hace al paciente es el tratamiento habitual, digamos, con aspirina, clopidogrel, atorvastatina, vasodilatadores, y se evalúa la anatomía coronaria y la posibilidad de reperfusión en el caso de que fuera posible. Le hace la coronariografía, perdón por las imágenes, no pude subir videos, así que subí imágenes estáticas. No se llega a ver muy bien, pero la coronaria, la descendente anterior es normal, con una circunfleja de diámetro de mediano calibre, sin lesiones. Esta es la imagen de la coronaria derecha, no sé si la llegan a ver, que tiene una reestenosis intraestén difusa, que ocupa bordes. Acá se ve un poco mejor, perdón. A ver. Se me pasaron las diapositivas diferentes. A ver. Acá le hicimos la coronariografía y se decidió hacer una angioplastia de esta arteria con dos stents con drogas. Uno de 3.5 por 38 y uno de 3.5 por 20 con paclitaxel. Se le hizo una angioplastia, se le insufló con 20 atmósferas y este es el resultado de la angioplastia posterior al estudio. El paciente es dado de alta, evoluciona asintomático aproximadamente por un año y en el 2012 vuelve a internarse en otras instituciones del interior de la provincia con dolor atípico y taquicardia ventricular monomórfica sostenida que requirió cardioversión eléctrica. Vuelve a nuestra institución, se le repite una nueva coronariografía. Sí. Perdón, no tengo... ahí está, el delay. Tengo un problema con las imágenes. Falta una diapositiva donde está la coronariografía. Sí, en un momento pasó. Después de esta imagen tendría que venir una imagen donde hicimos la coronariografía. Está ahí, pasó la diapositiva, ¿eh? Está bien. Es acá. Falta una imagen donde estaba la coronariografía. Bueno, el paciente, independientemente, lo volvemos después vemos la coronariografía, tenía una reestenosis intraestén del segundo estén que le habíamos colocado, y evolucionó asintomático. Le hicimos un ecodoppler, tenía en el ecodoppler algo importante, que tenía una disquinesia de la pared inferior y segmentos basales y medios, una severa hipoquinesia de la pared lateral y segmentos medio apical, y hipoquinesia y aquinesia en la pared posterior del segmento medio, con una fracción de eyección del 35% y un ventrículo izquierdo dilatado. Ante esto, o sea, no vimos la coronariografía, pero me hubiera gustado verla, mostrarle. La conducta nuestra era, en este paciente con una función ventricular izquierda deprimida, con un trastorno de la motilidad en la cara inferior, con un dolor atípico y taquicardia ventricular monomórfica sostenida, ¿qué haríamos? Porque realmente esa cara inferior no sabíamos si era realmente una cara que estaba sufriendo isquemia o realmente es una reestenosis con un ventrículo que no funcionaba o que tenía mala función, perdón,
y con diskinesia a la pared inferior. Entonces, ¿cuál fue el planteo nuestro? Hacer una cámara gamma, FFR, ATC con balón, ATC con stent, y lo que hicimos nosotros fue hacer una cámara gamma, perdón, un ecoestrés, y el ecoestrés dio positivo para el desarrollo de isquemia de la cara inferior y lateral. También se planteó con el servicio de electrofisiología el cardiodefibrilador implantable, pero ellos planteaban primero si tenía isquemia, evaluar y solucionar el tema de la isquemia. Bueno, se decidió entonces la angioplastia con stent, previa dilatación con catin balón y balón no complaciente. Hicimos la angioplastia de la arteria coronaria derecha. Acá vemos la angioplastia con el quantum balón. El problema, faltan imágenes donde vemos realmente la reestenosis y cómo quedó el paciente después de la angioplastia con el catin balón. Faltan diapositivas, perdón por esto. Ernesto, Ernesto, a ver, paramos. sí. Ernesto, ¿me escuchás? Paramos un segundo acá a ver cuál sería la conducta de los médicos. Habla el doctor Rodríguez. ¿Cómo estás? Yo te quisiera preguntar qué stent usaste en los primeros, porque es raro que un stent con droga se haya restenosado dentro del año, ¿no? Aunque sea un taxus. Es una arteria coronaria derecha de buen diámetro. ¿Cómo era la restenosis? No me digas que era una restenosis focalizada o una restenosis difusa, porque a no ser que hayas usado un stent con polímero biodegradable, que eso sí se pueden restenosar rápidamente en algunos casos. ¿Fue un stent con polímero permanente o polímero biodegradable? No, era polímero permanente, era un taxus, doctor. Era un taxus, no, porque es raro, ¿no? Sí. Fue focal. Me hubiera gustado, tenía la imagen en una de las diapositivas donde se veía bien el sitio de la reestenosis. Estoy tratando de buscarla. Acá está. ¿Me alcanzan a ver? No es focal, es difusa, es una arteria grande. Grande, sí. Los dos stent. La que es focal es la del segundo stent, pero la proximal es difusa. Es raro ver en un taxus esto. El problema que tuvimos acá, y eso era la complicación que yo quería hablar un poco, era que no pudimos expandir el primer stent que estaba previo, el del año 2001. Incluso por eso yo hacía hincapié que teníamos catin balón y con el no complaciente, y pusimos a 20 atmósferas y fue lo máximo que pudimos llegar con ese balón, de un balón con un diámetro 3.5 por 10, y tampoco pudimos abrir del todo, y fue Quedó una de las causas. subexpandido. Creo que sí, eso fue lo que pensamos nosotros, por eso que decimos que tuvo reestenosis posterior. Por suerte no fue. El taxus fue, Ernesto, ¿el taxus fue el que no pudiste expandir correctamente? Exactamente, el taxus fue el que no pude expandir correctamente después de la angioplastia con el quantum y con el catin balón. Acá hay una pregunta de José Álvarez. Bueno, un comentario. Es un caso, gracias por traerlo, un caso realmente interesante y que abre la puerta para varias discusiones o varios comentarios, ¿no? Yo no lo voy a hacer todos. Primero, la resolución clínica de esto, ¿no? La indicación clínica. Porque por los alumnos del curso, la taquicardia ventricular es una arritmia que se origina en zonas isquémicas, nunca en el centro de una cicatriz. Así que si hay una TB, en general lo que aprendimos es que es por la isquemia perinecrosis, y la primera indicación si se puede revascularizar al paciente, que es lo que ustedes hicieron, y eso es correcto. Así que primero la revascularización y después la colocación del CDI. Después, cuando tiene este tipo de restenosis, lo primero a pensar es el mecanismo causante de la restenosis, ¿no? A veces es simple neoproliferación porque falla la droga o el polímero, como
dijo Alfredo, en los stents con polímero biodegradable, y a veces es por subexpansión del stent. Y cuando uno tiene el stent ya previamente subexpandido y no responde a un balón quantum a más de 20 atmósferas, realmente es difícil. Poner un cutting balloon es previo a la colocación del stent, porque uno sirve para preparar la placa y después poner el stent, y uno, en general, hemos aprendido de los stents liberadores o farmacoactivos, es que uno tiene que ser más obsesivo que con los stents convencionales en la preparación de la placa para lograr la acción correcta de ese stent. Poner el cutting balloon ya posteriormente está bien, a veces es una medida heroica porque uno realmente quiere hacer algo, pero no soluciona más que el balón de alta presión. Finalmente, si uno no logra subexpandirlo con el quantum, tiene que por ahí poner un balón con drogas, que va a ser la misma droga porque es lo que tenemos, y cruzar los dedos. A mí en cuanto a preparación de la placa, a mí se me hubiera ocurrido poner un balón 4x15 de alta presión. O sea, lo que no puedo lograr con presión en el mismo diámetro luminal que del balón del stent que coloqué antes, por ahí en algún momento salía el tema de sobredimensionar el diámetro del balón. Poner un balón 4x15, a veces te lleva sorpresas de que con eso se abre. Es una zona protegida que ya tiene 2 stents puestos, uno que tenía antes, más un stent taxus posterior, ya que el riesgo de ruptura, desgarro o disección por ahí bajaría un poco, y hubiera hecho para preparar la placa, porque poner más stent sobre un stent no expandido, lo que logramos es aumentar la tasa de trombosis del stent. ¿Hay alguna pregunta de los médicos conectados? ¿De los conectados? No. Acá, hay una pregunta del doctor Popkovic, ¿cuál es el diámetro del catéter guía? ¿Qué es un 7 French, un 8, 6 French? Es un 6 French. Una de las técnicas no está Leguizamón acá. Hay un trabajo ahora que se va a presentar en la revista RACI en el próximo número sobre el caso, dos casos clínicos similares a esto. No sé si vos lo querés comentar, Fernández, no sé si vos tuviste, no. O vos, Hambre, con el uso de Rotablator. Pero no sé si acá alguien quiere comentar el uso de Rotablator, ¿tendría alguna...? Porque... El comentario del tamaño del guía es porque así a simple vista, si eso es un 6 French, claramente es arterias de 4 para arriba. Entonces coincido con Palacio que habría que haber puesto un balón 4 o 4,5 inclusive, porque tenés un stent adentro que te protege la arteria para expandirla bien y después... Intentamos poner, se tomó esa conducta, pero en el balón quantum no pasaba por ese lugar de la estenosis. Intentamos hacerlo incluso intubando la arteria hasta el casi tercio medio, y no podíamos pasar esa obstrucción. Era una lesión, una placa muy dura, que no podíamos pasar un balón quantum N de 4. Por eso yo lo que propongo es, si se puede y si uno cuenta con, me parece que estos son casos donde el IBUS tiene un rol fundamental. Eso de que la arteria no se rompe por poner un balón más grande es medio relativo, o sea, se pueden romper. De hecho, en el último PCR, la gente de Corrientes presentó un caso tal cual donde le pusieron primero un stent de 3,5 y cuando le pusieron el balón 4 la arteria se rompió. Así que si para algo sirve el IBUS, que muchas veces uno lo cuestiona, es una indicación muy clara, ¿no? Acá. Perdón. Digo, yo lo que decía es, primero, antes de que viniera el IBUS, yo hacía angioplastía, acá hay muchos más jóvenes que yo, pero y uno iba de menor a mayor para tratar de dilatar la arteria. No se puede dejar una arteria con una obstrucción severa en el lugar con 2 stents ya puestos. Tiene un stent, bare metal stent primero y un taxus después. Y vamos a poner un tercer stent, estamos hablando a ver si vamos a poner un tercer stent, sobre una placa no resuelta. Hay que resolver la placa al riesgo que sea. Digamos, me parece que ese segmento con 2 stents colocados ya puede ser sobreextendido, sobre todo por lo que decía Pocovic. Si uno mira que el 6 French, el catéter guía, es 4 y pico, o sea que estaríamos.
Y si vos querés ir a lo que aprendimos del IBUS, una arteria 3,5 medida por angiografía cuantitativa, cuando vos le haces IBUS, casi con seguridad es 4 milímetros, porque siempre te da medio punto más. Entonces, creo que tenés un margen de seguridad de colocación de un stent, de un balón más grande de alta presión, para hacer seguro la preparación para el bien de la placa. Dionisio. No, un comentario. Dentro de 3 meses vamos a tener disponible en Argentina balones que pueden llegar a 40 atmósferas. Lo comentario. También tenemos que decir que 22 atmósferas tampoco es una alta presión. 22 atmósferas no es alta presión. Es decir, y después hacer mucho cuidado de no usar balones con pacientes que decimos le damos 4 milímetros a alta presión, porque se van más allá de los márgenes, es decir, la dilatación es mucho mayor. Y por último, sí. Si vos, ojo con eso de decir que vamos a tener balones de 40 atmósferas, porque yo creo que cuando vos estás tratando una placa, que con un balón, predilatando una placa, que con un balón de 20, con una atmósfera de 20 o 22 no se te abre, lo que hay que hacer es hacer ablación de la placa. El balón de 40 atmósferas se te puede abrir la placa, pero se te abre la placa, la arteria, el pericardio, el pulmón, todo. El paciente. Bueno, pero abrió la placa. Y lo otro, digamos, rotablator muy bien en extensos expandidos, pero acá tenemos un problema de diámetros. Es decir, esa arteria tiene casi 5 milímetros y tenemos que la oliva más grande son 25, así que... Y tenía puesto un stent 3,5, ¿no? El primer stent fue 3,5. Claro, y fue insuficiente. Es decir, si nosotros queremos buscar por lo menos la ablación del stent, no va a llegar nunca, porque ese stent, digamos, está expandido, pero no es que está con 2 milímetros y medio o 3 milímetros, es decir, es una proporción a su diámetro real. Así que la oliva rotablator en grandes arterias va a ser difícil que realmente tenga algo efectivo contra el stent subexpandido. No, el aporte de la experiencia personal, coincido con Alejandro. A veces uno sube medio punto el balón y se supone que tiene margen por el IBUS y a veces se dilata. Bueno, ¿querés continuar, Eduardo? Ernesto, por favor. Sí. Bueno, continuamos. A pesar de esto, se colocó nuevamente un stent, no sé si lo llegan a alcanzar a ver, en la parte distal. Un tercer stent vendría a ser en la parte distal de la coronaria derecha, y se hizo la angioplastia con balón Quantum, que acá no se pudo abrir como estábamos hablando, entonces no llegamos a poner un tercer stent en este lugar, y lo hicimos en la parte distal de la coronaria derecha. Posteriormente se habla con el servicio de electrofisiología. Ellos deciden, una vez que el paciente está revascularizado, la colocación del CDI de acuerdo a inclusión del paciente como un Madrid 2, paciente con deterioro de la función ventricular y taquicardia ventricular que requirió cardioversión eléctrica. Ante toda la antiagregación plaquetaria que venía teniendo el paciente, se rota el prasugrel que tenía este paciente para prevención del sangrado de la colocación del CDI a enoxaparina 1 miligramos por kilo cada 12 horas. ¿Qué ocurre? Cuando se rota, al tercer día el paciente presenta esta complicación, que es una trombosis subaguda en el sitio donde no se había expandido del todo el stent previo. Bueno, entramos a la sala de hemodinamia, hicimos una angioplastia con balón, vuelta nuevamente le pusimos, solamente hicimos balón, no tenemos balón con droga, no tenemos rotablator tampoco en este centro, y pudimos abrir la arteria y volvimos a reinstaurar el prasugrel. El paciente evolucionó estable y el servicio de electrofisiología decide colocación de un cardiofibrilador subcutáneo con prasugrel. Esto provoca un sangrado del bolsillo, un sangrado mayor, que requirió incluso transfusiones de 2 unidades de glóbulos rojos.
se suspende la medicación de prasugrel y 15 días posteriores el paciente se va asintomático con buena, o sea, sin supradesnivel del ST ni alteraciones isquémicas, se va a la casa y continúa con tratamiento médico con clopidogrel de 75 miligramos y aspirina. Hasta hoy día sigue con controles, con telemetría, sin complicaciones, asintomático por Angor y continúa con la misma medicación de clopidogrel más aspirina. Bueno, muchas gracias por todo. Una pregunta al panel. Sabiendo que este paciente iba a CDI, sí, pero no. Hola. 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 Sabiendo que este paciente iba a CDI, ¿le hubieran colocado un stent igual es? Pero ahí ya iba a CDI. No, pero ya ellos habían tomado la decisión de poner un CDI con electrofisiología. No, antes del tercero. Antes del tercero, cuando se interna con la taquicardia ventricular, ellos deciden ponerle un CDI y revascularizarlo, lo cual está bien. Lo que me parece que nosotros por lo menos lo hacemos al revés, es el orden. Primero le ponemos el CDI, o sea, si el paciente aguanta, no está severamente isquémico, primero le ponemos el CDI, después le volvés a dar la doble antiagregación, ¿no? El prasugrel sobre todo. Pues un hematoma de bolsillo de un CDI no es una complicación grave, pero es terrible. Tenés que sacarlo, resterilizarlo, volverlo a poner y todo eso. Tenés el paciente internado 15 días. Mi pregunta. Primero el CDI, dejás 48, 72 horas, que ya está fuera del periodo del hematoma de bolsillo, y ahí vas con toda la doble antiagregación junta y le haces la angioplastia. En el 100% de los casos, primero tiene que ser el CDI, a no ser que el paciente esté severamente isquémico y que lo tengas que hacer, qué sé yo, antes. Pero si no, en 100% de los casos, en nuestra experiencia, hacemos lo que dice Álvarez. Primero el CDI y después el hematoma de bolsillo es un problema importante. Ernesto. Me parece que el caso para los alumnos de la carrera, para todos, pero sobre todo para los que están empezando a hacer angioplastia, me parece que la gran enseñanza es que hay que tratar de preparar la placa bien antes de poner ningún dispositivo, y eso te evita un montón de problemas si el paciente se restenosa y hay que poner un segundo stent, ¿no? Porque arreglarlo con un stent puesto, no sé cuánto tenía, pero casi un año. Y la verdad que, bueno, todos vimos lo que fue, ¿no? En definitiva, no se pudo solucionar el problema con otro stent. Yo me perdí, Ernesto, te quiero hacer una pregunta. Vos no pudiste pasar la obstrucción, pero después pasaron con el stent a la lesión distal, o entendí mal. O sea, ¿cómo no pudieron pasar un balón 3,5 y después pasaron con el stent? Eso es lo que no me cierra. O lo mismo, balón 4. El balón de 4, sí. Yo primero pasé un stent. Era nuevo porque no puede no pasar un balón 4 y sí pasar un stent. No, yo quería... ¿Eso fue así o hubo algo ahí que me perdí en el medio? No, fue así, doctor. Yo pasé primero el stent. Creo que tendría que haber luchado un poquito más con el balón para la próxima vez luchen un poquito más con el balón para poder predilatar. Me parece que eso es importante. Remarcarlo, dilatar, ¿no? Eso es fundamental. Lo que decían recién acá el panel es preparar la placa, es fundamental para que no vuelva a pasar esto, ¿no? Y digamos, yo quería redondear el caso, me parece sumamente interesante, me parece que necesita mucho más tiempo de discusión y mucho más, digamos, segmentado por cada una de las angioplastias, pero no se olviden que él empieza con un infarto agudo de la coronaria derecha teniendo un stent en la coronaria derecha. Ahora nos damos cuenta que infraexpandido le hacen fibrinolítico y revierten y lo reperfuman. O sea, este señor tiene un problema muy importante de su coagulación, entonces, digamos, todo lo que nosotros tenemos que hacer, porque no pudimos dilatar bien ese stent coronario que pusimos, todo lo que le vayamos a agregar a un stent
no bien dilatado o una placa no bien dilatada va a aumentar la posibilidad de trombosis y vamos a tener que ser muy, muy agresivos con los antitrombóticos que vayamos a dar a este paciente. Realmente, digamos, esa lesión que no resuelta con los stents puestos en la coronilla derecha proximal, la rota, la saca, o baja un poco la antiagregación. Hay un factor del paciente que es muy importante. No, hay un factor Técnico. radiológico importante que es una placa no tratada que produce trombosis de ese stent. Hay una pregunta del chat. Dionisio. La voz del interior acá. Está medio contestado. El doctor Sapino pregunta si con isquemia inferior demostrada y 35% de fracción de eyección hay que ponerle el CDI para el doctor Palacios. ¿No habría que ser unicistas? Yo electrofisiólogo no soy, pero hice una taquicardia ventricular no sostenida que el electrofisiólogo dijo que había que darle, colocarle el cardiodesfibrilador. En 35%, si yo le puedo resolver muy bien la isquemia del señor, quizás lo pensaría. Pero en este caso yo no puedo, no estoy seguro de que resolví muy bien la isquemia de esa característica. Y siempre dejé una estenosis mal expandido en la coronaria derecha, o sea que yo cuidaría al señor, ya que va a tener isquemia en la cara inferior, no se me muere en la operación ventricular. Hizo en el momento. Ernesto, ¿querés aportar algo? ¿Cerrar el caso? No, más que nada quiero cerrar el caso y agradecerle los aportes. Realmente, justamente tuvimos una complicación que muchas veces nadie quiere demostrarlo, pero bueno, yo quería mostrar y decir también la culpa de que hay cosas que no pudimos hacer y tal vez porque no tenemos algunos recursos en este lugar de la provincia, del país. Pero creo que con esfuerzo y con los aportes que ustedes nos dan podemos seguir avanzando, nada más. Muchas gracias por todo. Gracias a vos. Alberto, ¿estás con nosotros? Ahí continuamos. Sí. Gracias. Bueno, habíamos quedado en las imágenes de la cámara gamma de esta paciente, breve recuerdo rápido, una mujer de 80 años, dislipémica e hipertensa, con angina de pecho progresiva de los últimos 5 meses y una cámara gamma que evidencia una isquemia anteroapical y lateral. Esta mujer es enviada por el cardiólogo para la coronariografía, medicada con aspirina y clopidogrel. Le realizamos la coronariografía, que evidencia, como ustedes pueden ver, una coronaria derecha grande y dominante con una enfermedad moderada del tercio proximal y medio, pero sin evidencia de lesión severa. Y una coronaria izquierda, como ustedes pueden ver, con una lesión severa en el tercio proximal, calcificada, y una segunda lesión severa en la unión del tercio proximal con el tercio medio. Yo no sé si ustedes ven cómo cicla las imágenes, no se o ve si el ven video, solamente... no, ahora. A ver. Ahí está el balón. ¿Puede ser un anterior en la angiografía? Ahora se ve bien. ¿La podés repetir? Eso intento. A ver. Bueno. Bueno, sí, no se ve bien acá y cuando la paro no se ven las lesiones, pero se evidencia una clara lesión en el tercio proximal, calcificada, y bueno, también tiene una lesión más o menos a este nivel, también una lesión calcificada, ambas lesiones severas. Vamos a poner el puntero, así puedo mostrarles dónde estaban las lesiones.
Como la paciente presenta ANGOR, cámara gamma positiva en cara anterior y doble lesión severa de la descendente anterior proximal, se decide realizar en el mismo procedimiento una angioplastia coronaria. Recordemos una mujer de 80 años y como un dato no menor que ya van a ver después, era la paciente una paciente especial para nosotros porque era la mamá de un colega nuestro del sanatorio que por supuesto nos solicitó de poder presenciar el procedimiento. Así que el doctor, el nefrólogo, estaba con nosotros. Comenzamos la angioplastia, se atraviesa la lesión coronaria 014 sin problema. Yo la verdad que pensé que nos iba a dar más dificultad esa placa calcificada proximal, pero la pudimos atravesar sin ningún problema, por una guía floppy habitual. Predilatamos con un balón 2.0 por 15 la lesión proximal y posteriormente la lesión del tercio medio. Interpretamos inicialmente que la lesión, las dos lesiones calcificadas se encontraban dilatadas. Pensamos, que la placa estaba lista como para poder colocar el stent. Así que, decidimos colocar un stent sobre la lesión más distal. Se le coloca un stent convencional 3.0 por 18 y se le impacta a 14 atmósferas, evidenciándose, es muy chica la imagen, pero en el margen derecho, si miramos la imagen de frente, en el margen derecho se veía una imagen de falta de expansión del stent. Sí, se ve. Sí, lo alcanzan a ver, bárbaro. Ahí se ve bien también. Y colocamos, ahí se la posdilata y se ve claramente el balón subexpandido en el margen derecho. Volvemos a posdilatar, siempre con el mismo balón. Queremos aclarar que no teníamos en ese momento balón no complaciente, lamentablemente. Así que posdilatamos con un balón 3.0. Y la imagen mostraba lo mismo, la placa sin poder expander correctamente el stent. Decidimos entonces, al no tener balón no complaciente, decidimos tratar la placa proximal, igualmente con un stent convencional 3.5, y con ese balón, una vez expandido el stent, posdilatar la placa distal que no habíamos logrado dilatar de manera correcta. Ahí estamos posicionando el stent proximal. Sí se expande sin problema. ¿A qué presión llevaste el stent? El distal a 14 atmósferas y lo posdilatamos con el mismo balón a 16 y 18 atmósferas. Y el stent proximal, que es 3.5, lo impactamos a 16 atmósferas. Y hasta ahí estamos ahora. Entonces con el balón 3.5 del stent proximal decidimos posdilatar el stent distal, que era 3.0. Es interesante ver que se ve mucho más calcio en lo proximal. Sí, en lo proximal que en la distal, pero el calcio, cuando se ve así, que uno confunde calcio con trombo, es porque el calcio es muy superficial. Y fíjate que la placa se ha abierto bien, la proximal, y no así la distal, que no tenías esa imagen. Totalmente. Eso es un poco lo que nos sorprendió de la angioplastia. Yo realmente, esa placa proximal que interpretamos inicialmente que
era una placa sumamente calcificada y que nos iba a dar mucho trabajo, primero atravesar con la guía y segundo dilatarla, fue la que realmente no nos trajo mayores inconvenientes, y sí la segunda, que impresionaba calcificada, pero no un calcio tan importante ni concéntrico, por lo menos angiográficamente. Bueno, entonces, como dijimos antes, con el balón 3.5 del stent proximal, postdilatamos el stent distal, y acá sí nos pusimos muy contentos porque el balón aparentemente estaba bien expandido, y bueno, decidimos realizar un control angiográfico, y bueno, esto es lo que nos sucedió. Ruptura coronaria, por ¿Pasó algo ahí? sumada a la ruptura coronaria. ¿Cómo? En la clasificación de ruptura, ¿qué la viste como grado 3? Sí, mirá, es una ruptura coronaria con derrame pericárdico, así que sí, es una perforación coronaria, una perforación tipo F de la clasificación que yo conozco. Bueno, sumado a la ruptura, la paciente por suerte no acusó ni dolor ni compromiso hemodinámico. Inicialmente, obviamente, rápidamente inflamos un balón en el segmento proximal. Y lo que más nos preocupó en ese momento fue la lipotimia que presentó el hijo de la paciente en la sala de hemodinámica. Así que bueno, la paciente, como dijimos, no toleraba bien la inflada del balón, y en ese momento, bueno, obviamente dos soluciones se nos plantearon en el momento, mientras teníamos el balón inflado. Una es llamar al cirujano, que estaba por suerte en el sanatorio, y la otra posibilidad que se nos ocurrió de poner en el momento es un stent graft. Llamamos, por supuesto, a... ¿Tuviste que punzar el pericardio? No, como les decía, no tuvimos, si bien hubo, bueno, realizamos una ecografía en el momento del procedimiento, y tenía derrame pericárdico circunferencial, pero sin colapso de aurícula ni de ventrículo derecho, y la paciente hemodinámicamente no estaba compensada, mantenía presiones estables, así que no tuvimos que punzar el pericardio. No sé por qué no veo la próxima imagen. Pregunta al doctor Rodríguez qué stent graft le pusieron. Pusimos un stent graft 3.0 por 26. No sé por qué no puedo mostrar un Shot Stent 3.0 por 26. No me sale, no tengo más la presentación. Ahí está, más adelante, a ver. Bueno, ahí está colocado el stent, no, pero antes. Alberto, te lo maneja desde acá Lucas al video. Ok, bárbaro. Antes, Lucas, a ver, porque, bueno, realizamos una inflación, más o menos tuvo un balón inflado alrededor de 5 minutos, y ahí se ve perfecto, no sé si alcanzan a ver, les voy a mostrar con la flecha, el sitio de la ruptura, se ve clarito, no sé si alcanzan a ver, distal al punto distal del balón, se ve donde la arteria, pensamos que una placa pinchó, por decir así, o perforó la coronaria, y ese interpretamos como el sitio de pérdida. Ahí todavía no habíamos colocado ningún el stent graft. A ver la próxima, Lucas. Bueno, ahí estamos posicionando el stent. La paciente no estaba sin compromiso hemodinámico y preguntando que por qué estábamos tan preocupados. O sea, eso, la verdad que en una ruptura de esta magnitud, bueno, no tenemos experiencia, gracias a Dios, pero uno esperaría otra cosa, esperaría un paciente descompensado, hipotenso, y la verdad que en ningún momento. Bueno, le colocamos el stent graft, sellamos la pérdida, pero hubo oclusión de un ramo diagonal de moderado calibre que nacía
del segmento proximal. La próxima. No sé si podemos ver la próxima. Bueno, el stent graft lo impactamos a alta presión, a 16 atmósferas igualmente, en un 3.0 por 26. La próxima. Bueno, eso creo que es el resultado final. Bueno, posteriormente la paciente, bajó a coronaria, siempre estable, sin requerimiento de inotrópicos. Le realizamos un segundo ecocardiograma que evidenciaba un derrame pericárdico sin cambios, por lo cual decidimos no drenarlo, no punzarlo. Se dejó la paciente con aspirina y clopidogrel sin heparina. Y la paciente evolucionó las primeras 48-72 horas asintomática. Decidimos dejarla unos días en coronaria y al tercer día comenzó con insuficiencia cardíaca izquierda, con rales crepitantes, necesitando el uso de diuréticos, y al tercer día igualmente hizo un bloqueo completo de rama derecha que no tenía previamente. No les comenté el electro post-angioplastia. Post-angioplastia, el electro evidenciaba un supernivel del ST de 1,5 milímetros, 2 milímetros, de B3 a B5, que interpretamos nosotros que se debía a la oclusión del ramo diagonal. La paciente al tercer día empezó con insuficiencia cardíaca y con bloqueo completo de rama derecha, sin dolor de pecho y sin supradesnivel del ST. Y al inicio del cuarto día, a la madrugada del cuarto día, la paciente se complica con un edema agudo de pulmón y un paro cardiorrespiratorio que no respondió a las maniobras de resucitación y la paciente falleció. ¿Le habían revertido la heparina cuando apareció la ruptura? ¿Le habían revertido la heparina y cortado la antiagregación? Exactamente, sí. En sala, digamos, lo primero que hicimos es inflar el balón en la DA proximal, revertir la heparina con protamina. Después de la angioplastia y una vez que colocamos el stent graft, no le suspendimos ni la aspirina ni el clopidogrel. No la dejamos con heparina, con ninguna heparina ni de bajo peso ni no fraccionada, pero sí con doble antiagregación, por lo que pensábamos el riesgo de trombosis de un stent recién colocado. ¿Había quedado con clopidogrel esta paciente? Sí. ¿Y te hizo supradesnivel en la pared anterior? O sea, la paciente, cuando sale de la angioplastia, el primer electro post-angioplastia mostraba un supradesnivel de casi 2 milímetros de B3 a B5, que interpretamos por la última imagen de la coronariografía que se debía a una oclusión del ramo diagonal por el stent graft. No interpretamos que hubiera habido en el momento una complicación en la DA porque tenía flujotimetría y no veíamos ningún otro signo de alarma en la DA, pero sí en el diagonal que se había ocluido por el stent graft. Hola. Sí, la doctora. ¿Te puedo hacer una...? Hola, José Álvarez. Sí. Decime, ¿cómo evolucionó en esos 4 días? O sea, ¿de qué día de los 4? Nosotros tampoco. Ella tiene 3 ecocardiogramas
4 es... En unidad coronaria, al primer día 2 y no recuerdo si al segundo o al tercer día, y los 3 mostraban lo mismo, un derrame pericárdico moderado, sin compresión de cavidades. Por eso bueno, no nos planteamos drenarlo. ¿Y la función ventricular izquierda en el tercer ecocardiograma cómo era? Tenía aquinesia del septum y aquinesia del ápex con hipoquinesia de la cara anterior. Hizo la paciente post-angioplastia, hizo un pico de 1500, no recuerdo exactamente, pero hizo un pico de CPK importante. Yo no sé si... Falla cardíaca izquierda. Estos pacientes a veces con pequeños sangrados son derrames pericárdicos en donde la sangre coagula muy rápido en el pericardio, inclusive uno los quiere pulsar a veces y cuesta evacuarlos, porque lo que tienen son trombos, básicamente empiezan a fibrosarse y bueno, y empiezan a hacer una cardiopatía restrictiva, ¿no? Y bueno, pero o sea, coagulan rápidamente y en 24 horas los tenés con compresión de ventrículo derecho y falta de llenado del ventrículo izquierdo. No es como la restrictiva de las pericarditis hemorrágicas, ¿no? La sudación. Sí, nosotros realmente discutimos... ¿Era grande? ¿Sí? Era grande porque la diagonal... Primero los quiero felicitar tremendamente por presentar este caso. Habla de una honestidad tremenda de Liche y de todos ustedes. ¿La diagonal era una arteria grande? Y era una arteria, sí, de moderado... No era una arteria pequeña. No era una arteria pequeña. Porque es mujer, es una arteria que se le tapa bruscamente, no vaya a ser que se haya roto también esta mujer, ¿no? Haya sido una mezcla, haya sido una ruptura cardíaca, tiene dos cosas, una arteria que se le cuarto día, mujer, ¿no es cierto? Yo realmente los quiero, además a mí les cuento, se me murió exactamente una mujer exactamente igual, tapándose una diagonal fina, la de A quedó perfecta, pero la diagonal terminó tapándose y se me murió cuarto o quinto día la paciente, se nos murió yo creo que por ruptura cardíaca. Yo quería... Sí, doctor, nosotros... sí. No, termina, yo tengo que decir un comentario. No, queríamos decir que nosotros barajamos un montón de hipótesis porque nunca tuvimos un diagnóstico claro de por qué falleció. Se barajó trombosis subaguda del stent, se barajó ruptura cardíaca, se barajó insuficiencia mitral postinfarto, pero la verdad que a ciencia cierta no tenemos nada que nos haya ayudado. El electrocardiograma, como les dije, en el tercer día evolucionó con un bloqueo completo de rama derecha, pero nunca hizo un nuevo supradesnivel, ni en el tercer día, ni antes de la última complicación. Así que a ciencia cierta no lo sabemos, pero como dice el doctor Rodríguez, es una alta probabilidad de que haya sido una complicación mecánica de un infarto de un diagonal no revascularizado. Bueno, voy a hacer una pequeña acotación. ¿Qué es lo que me parece? Me da la impresión que, bueno, por un lado, sí se rompió la descendente anterior y en el tiempo entre que uno le mantuvo el balón inflado, que no debe haber sido menor de... y uno colocó el stent, no sé, hablaste de 5 minutos, me parece que debería ser un poco más. Sí. Con lo cual me parece que más el supra del ST persistente es por la descendente anterior que sufrió mucho y no por la diagonal. La diagonal la vi y me pareció que estaba ya como subocluida desde el comienzo, una diagonal larga, pero que ya tenía obstrucción severa o estaba subocluida, con lo cual me parece que es de menor importancia.
el mecanismo compensador ante un infarto descendente anterior es empezar a tener hiperquinesia de los segmentos aledaños, y este caso con la restricción producida por el pericardio y el derrame pericárdico que tenía, me parece que es lo que no terminó de compensar. O sea, es una insuficiencia cardíaca por la descendente anterior, y el mecanismo compensador, que sería las caras laterales e inferiores, no lo pueden compensar porque no tienen la precarga adecuada por la pericarditis. Son dos preguntas que hay del interior. El doctor Martorina comenta que le pasó un caso, una perforación de una coronaria derecha distal en contexto de un infarto inferior, que al implantar el stent en tercio medio no vieron una pequeña perforación distal. Como no tienen en San Luis ni stent graft ni cirugía, inflaron el balón durante 5 minutos y el paciente toleró bien sin descompensación, que decide luego colocar un stent no cubierto. El paciente pasa unidad coronaria sin derrame leve, lo controlan 5 días y se fue de alta. Entonces, la pregunta es si tiene indicación de un stent no cubierto en caso de una perforación, si debería estudiarse, y porque el paciente está asintomático esta vez sin derrame molecular. Yo justamente quería volver un paso atrás. Acá estamos discutiendo casos de mortalidad. Primero, los felicito por el caso que presentaron. Segundo, me parece que esto lo más rescatable es la técnica angioplástica para tratar de no cometer el mismo error. Yo acá, en este caso, cuando uno ve esa primera imagen que a ellos también les llamó poderosamente la atención del calcio, uno piensa que va a ser en una paciente añosa una angioplastía muy difícil. El calcio, desde la primera descripción de angioplastía, es como uno de los principales predictores de mal pronóstico o mal complicación de una angioplastía. Entonces, uno tiene que empezar esa angioplastía preparado a enfrentar un caso difícil. Segundo, tratar muy bien o preparar muy bien la placa con debulking, con cutting balón, como dijeron antes, o con balón y ver cómo se comporta con el balón y lograr abrirla. Porque si se perfora con el balón, tenemos la chance más de colocar el stent para poder si sellamos ese pequeño desgarro que tiene en el lugar. Segundo, insuflaciones prolongadas con el balón con suspensión de anticoagulación. Esa es otra de las posibilidades. Otro stent, para los que no tienen stent metálico, otro segundo stent dentro del stent para tratar de cerrar más la obstrucción, la perforación. Stent, digamos, cubierto o stent graft, si es que lo disponemos, y si no, digamos, hay una forma que alguna vez fui en una charlita muy interesante que me quedó grabada en la cabeza, de hacer un stent graft de emergencia con un stent convencional. Uno infla un stent convencional, lo describían ahí, corta el balón con el balón inflado, lo corta con un bisturí, le queda stent, balón abierto, le coloca un segundo stent como el stent graft ahí adentro, lo crimpea y con eso puede colocar el stent. El caso que presentaron no era para una curva, no era para esta lesión, era para lesiones un poco más proximales, pero es una... Pero es una chance que uno tiene que tener como para pensar en estas oportunidades. Y si no, la superposición de más stent en ese lugar. Suspender la anticoagulación y ver a ver qué es lo que pasa. Y después le dejo a todos los demás en ese trabajo, en ese paciente que habían presentaron evolución angiográfica 1 año con muy buena evolución sin restenosis. El doctor Sapino en realidad hace más una pregunta sobre el mismo caso. Él pregunta si, porque él no lo llegó a ver, hizo el comentario que se le cortó en ese momento el video, si se ve en algún angiograma la magnitud de la arteria diagonal enjaulada para justificar supra del ST de B1 a B5. Pregunta si podría verla. Espera, un segundito porque es importante. La pregunta de Martorina es diferente. Él tuvo un caso de perforación con el balón, todavía no había puesto el stent y lo que pregunta es si
tiene que poner un stent. Y la respuesta es no, no se debe poner un stent para tratar una perforación ocurrida postdilatación con balón. Lo único que uno hace en ese caso es abrir más la ventana y empeorar la pérdida. Eso no es opinión personal, eso está dicho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería comentar rápidamente un caso que tuvimos la semana pasada. Fue una angioplastia circunfleja en tercio medio distal, donde cuando se preparó la placa anduvo todo muy bien, y cuando implantamos el stent, post-implante stent, se produjo una perforación coronaria con un derrame pericárdico masivo y taponamiento a los 5 o 6 segundos. La punzamos a la paciente, le sacamos fácil 6 o 7 jeringas de sangre o más, y recuperó la presión y anduvo bien. Lo que nosotros hicimos en ese momento fue inflar un balón prolongado por lo menos 20 a 30 minutos, y cuando lo desinflamos había cortado el derrame. La pregunta mía sería si es correcto dejar el caso así como lo dejamos, o si es fundamental y necesario implantar un stent forrado. Yo te voy a hacer un comentario, yo lo vi el caso. Sí, claro. Digamos, no había ningún predictor, no había calcio en esa circunfleja, no había nada que decía presuponer la perforación. No es una espícula de calcio que se dio vuelta. Inflado 5 minutos, y la angiografía posterior y en el seguimiento, que pusieron 2 o 3 angiografías más, no había ninguna evidencia de nada, había quedado perfectamente sellado. Es decir, uno tiene la tranquilidad en ese caso que lo que se hizo en ese momento está indicando que está bien. Obviamente, si uno ve una filtración, uno debería estar pensando en poner un stent graft, pero en esa angiografía no se veía perfectamente corregida la circunfleja. Bien, gracias. Yo quería decir algunas cositas, si tenemos tiempo, no sé cómo estamos. Yo creo que los casos que han comentado todos los colegas cada uno saca de las presentaciones una amplia experiencia. Pero acá lo que nosotros realmente, después, yo no participé personalmente, sino después, pero creo que lo lógico de hacerlo con un stent graft, que esto era una DA proximal. Así como el colega recién decía que infló 30 minutos en una circunfleja, no es lo mismo inflar 30 minutos en una circunfleja en tercio medio que inflar 30 minutos en una DA proximal. Entonces, obviamente, y teniendo la posibilidad de colocar un stent graft, creo que la decisión fue la correcta. Lo que realmente nos sigue quedando en duda, y ahí era interesante el aporte de todos ustedes, es qué es lo que sucedió después, cuál ha sido la causa de que esta paciente falleciera al cuarto día. Yo lo que creo, ahí Licheri y Alejandro Palacios, yo lo que creo es que las perforaciones de las coronarias tienen distinta anatomía. El caso que acaba de presentar el colega acá es en la pared libre del ventrículo cuando es epicárdica. Ahí vos estás hablando de una descendente anterior que está bien proximal, que quizás está un poco intramiocárdica, y en vez de salir tanta sangre a la cavidad pericárdica, hizo un hematoma local, y que ahí se fue donde comprimió después y hizo algo isquémico alrededor de ese hematoma tanto intramiocárdico. Yo creo que lo que están diciendo, creo que todos tienen razón, porque depende mucho de dónde sea la perforación. Depende, me parece que este caso, que es una descendente anterior proximal, hay que poner un stent graft y tratar de que pare, porque aparte no se olviden que la coronaria izquierda es bien posterior y esta zona está entre la aorta y la pulmonar. O sea que ahí, como dice Alejandro, puede haber un hematoma. Digamos, otra cosa que a mí me ha ocurrido, creo que a todos los que hemos recorrido muchos años de angioplastia, hemos tenido perforación, la ruptura, en fin, todo, las complicaciones. Yo tuve una DA, una vista, medio distal. No había forma de pararlo, no sabía cómo hacerlo. Le puse el pericardio, por supuesto, le lavé, espongostán, le ponía cualquier cosa con tal porque ya no sabía qué hacer. Y le puse Colt. La tapé con Colt, le lavé el pericardio bien, se lo lavé bien después porque le había puesto espongostán, y si no se iba a hacer una pericarditis espantosa, pobre mujer. Y quedó perfecta, no hizo infarto, no hizo nada,
distal. No se olviden que eso también, cuando es una rama distal o una rama chica, no tengan duda de taparla, no le va a pasar nada al paciente, en general no se va a morir de eso, va a ser un infarto controlado. Creo que acá en la edad proximal estás con un problema muy grave, tenés un monto isquémico enorme en una enferma mujer de 80 años, con un episodio isquémico grave ahora por todo esto. Creo que hicieron lo mejor que se podía hacer. Uno no hubiese esperado un infarto, ¿no? Un infartito, un infarto pequeño, y nada más. Pero yo no creo tampoco que se haya muerto un infarto agudo, me parece, porque no hizo dolor, no hizo superdesnivel, no hizo nada de todo eso. Así que es una complicación terrible, ¿no? No pasa la primera vez. Se murió con supra persistente en la pared lateral. Nunca tuvo pared anterior. Pero puede ser pericárdico también. Pero fue lateral, según lo que describió, era B3 a B6, no era de B1 a B6. Ojo, yo vuelvo a insistir, las diagonales, esa diagonal no es chica, es fina, pero no es chica. Es larga, es muy larga, muy larga. Como concepto, diría, si uno pone un stent graft y tapa una diagonal, no le busquemos el ST al pericardio, por más que tenga un derrame pericardio. Tapamos una diagonal y no sé si se tapó alguna septal. Me parece que es isquémico, digamos, antes de darle vuelta, porque puede ser pericárdico, pero si no le hicimos nada en la coronaria. Pero bueno. A mí me parece que la cara, la diagonal y la cara anterior estaba, digamos, esa diagonal era, digamos, digamos, no valorarla, me parece que no es, no lo sabemos, pero yo creo que algo le tiene que haber impactado. Luego le puede haber impactado, y encima la paciente tuvo un derrame importante, un derrame pericárdico importante y todo lo que acá se dijo. Así que me parece que el ST está justificado por todos lados, no solamente por el isquémico. Alejandro, no estoy hablando del isquémico. ¿Una pregunta más? Gracias a todos los que se conectaron, a los médicos que presentaron los dos casos y a todos los aquí presentes. Muy bien.